ha señalado, ok, como bien ha señalado mi gran amigo, hoy día vamos a hablar sobre la punibilidad, como en la teoría del delito. Yo tengo algunos reparos eh, respecto. Por favor, ¿me podrían dar acceso? Ah, ya, sí puedo compartir pantalla. He elaborado unas diapositivas para poder exponer mejor lo que quiero transmitirles. Cualquier duda que tengan, por favor, a lo largo de la ponencia, agradecería que lo puedan señalar sin ningún inconveniente, me interrumpen, compartimos ideas, porque la idea no es ser solamente una exposición de una persona, sino la idea es compartir ideas y así va surgiendo más cosas, ¿no? Porque por cuestiones de tiempo tampoco voy a abarcar de manera extensa todo, sino las cosas más puntuales y más importantes que considero importante poder transmitirles. Como les decía, tengo un poquito de reparos con lo que con el título. Ojo, no quiere decir que esté mal, sino que es una cuestión perspectiva dentro de lo que señala la punibilidad en la teoría del delito. Ahora les voy a decir por qué. Y voy a pasar a compartir pantalla. Me confirman si se logra ver mi pantalla, por favor. Sí, se puede apreciar. Se puede ver, perfecto. Listo. Entonces, miren, eh, como yo lo he señalado hace unos segundos, la punibilidad en la teoría del delito, ¿no? Ese fue el tema que mi gran amigo Brad por interno me señaló que querían que les comparta. Agradecido por la invitación, agradecido por pensar en mi persona. Espero estar a la altura, espero no decepcionar. Sin embargo, la primera cuestión que quiero señalarles, y pues voy a pasar a desarrollar, obviamente, es si la punibilidad es parte de la teoría del delito o es una consecuencia jurídica del delito. Hay muchas teorías respecto a esto, y es depende ya, ojo, es mi perspectiva la que yo le transmito a ustedes y les fundamento. Ustedes tendrán, obviamente, sus teorías, sus perspectivas, tendrán las doctrinas que más siguen. Sin embargo, considero lo más coherente respecto a mi persona, respecto a mi perspectiva, es la que yo les voy a enseñar el día de hoy. Pueden estar de acuerdo conmigo o no estar de acuerdo conmigo, es totalmente válido. Para eso está el derecho y por eso está la discusión doctrinaria. Entonces, en primer momento, ¿qué es el delito? ¿No? Entiendo que si ya estamos hablando ahora de punibilidad, entiendo que ya sesiones anteriores seguramente o en oportunidades anteriores han hablado acerca de los elementos del delito, como lo señalo aquí. ¿Qué es el delito? Y citando un poquito a Zaffaroni, Zaffaroni decía que el delito es una consecuencia cognitiva inteligente de elementos, ¿no? O sea, es muy ordenado para poder calificar a una conducta como delito. En primer lugar, tiene que haber una acción. Ojo, no voy a pasar a detallar cada elemento, o cada institución de cada elemento, sino voy a pasar a señalarlo de manera básicamente general. Debe haber una acción, esa acción obviamente tiene que ser típica, es decir, tiene que ser en el Código Penal regulado. Aparte, tiene que ser antijurídica, o sea, tiene que ser en contra de lo que la ley señala y no existir ninguna causa de justificación, artículo 20. Y por último, tiene que ser culpable. Es decir, que ese delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Y ustedes me dirán, por ahí algunos se preguntarán, ¿y la punibilidad en dónde queda? ¿Por qué digo, hacia mi perspectiva, que la punibilidad no es parte de la teoría del delito, no es un elemento del delito propiamente dicho? Porque para que una conducta sea considerada delito, para que una conducta sea considerada delito, tiene que sí o sí estar estos elementos. Si no hay acción, obviamente no hay tipicidad. Si no hay tipicidad, no va a haber antijuricidad. Y si no hay antijuricidad, no va a haber culpabilidad. Es decir, depende uno de otro para que la conducta que se haya cometido sea considerada como delito. Sin embargo, la punibilidad, la punibilidad no quiere decir que si una categoría, si es que una acción típica, antijurídica, culpable, no es condenada o no es reprochable penalmente, deje de ser delito. La conducta sigue siendo delito. Sin embargo, hay circunstancias que hacen que esa conducta no sea castigable penalmente. Y aquí, por ejemplo, les he señalado algunas cuestiones importantes que considero yo les puedo pasar a explicar, ¿no? En primer lugar, la punibilidad es un elemento secundario del delito, que consiste en el merecimiento de una pena. Por eso que yo le he puesto en negrita, ojo, un elemento secundario que consiste en el merecimiento de una pena. Merecimiento de una pena, no es la imposición obligatoria de una pena, ojo. En función o por razón de la comisión de un delito. Dichas penas se encuentran señaladas en nuestro Código Penal. Obviamente que sí, tenemos un artículo regulado en nuestro Código Penal, creo que es el 28, si no me equivoco, pero si 28, 29, por ahí está regulado los tipos de penas.
Segundo punto, es la consecuencia de la comisión de un delito. Consecuencia jurídica o reacción penal, como también lo dicen algunos doctrinarios, en algunos libros lo pueden señalar de esa manera. Es la consecuencia de la comisión de un delito. Es decir, toda esa conducta típica, antijurídica, culpable, merece una sanción, merece una pena. Pero no es la simple imposición automática de una pena, se debe evaluar algunos otros detalles. Y aquí paso a mencionar eso. Se refiere a aquella conducta sobre la que existe, ojo, sobre la que existe la posibilidad de aplicar una sanción penal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es obligatoria su imposición siempre. Hay casos donde no se aplica y la conducta deja de ser delito, no, sigue siendo un delito. Otra cosa es que no se haya sancionado penalmente. Y el hecho de que no se haya impuesto una pena no quiere decir que esa conducta no sea delito. Ojo. Desde el punto de vista jurídico, ya que ni siempre, ni ante cualquier delito es aplicable una pena, lo que les pasaba a detallar. Ni siempre, ni ante cualquier delito es aplicable una pena. Ojo. Por eso que le decía yo que la punibilidad, para mi perspectiva, no es parte de la teoría del delito, sino es una consecuencia jurídica del mismo. Porque así exista, así esté presente o no esté presente la punibilidad, esa conducta sigue siendo catalogada como delito. En cambio, si es que no está elemento de culpabilidad o antijuricidad o antipicidad o quizás de acción, no existe la palabra delito, ¿ok? La institución delito. Y por último, existen, y esta es una parte importantísima, existen circunstancias especiales cuya ausencia o presencia determinan la imposición de una pena. Estas circunstancias conforman la llamada categoría de punibilidad. La punibilidad es una categoría individual también, pero no es parte de la teoría del delito. Tiene sus instituciones propias, que estas determinan si es que se le impone o no le impone una sanción penal a una conducta catalogada como delito en nuestro Código Penal. ¿Ok? Y tiene cierta lógica, porque si estamos obviamente, en un sistema jurídico democrático, un sistema jurídico de proporcional, ¿no? A cualquier conducta se le va a imponer sanciones penales, porque hay que analizar las circunstancias, el contexto y diferentes motivos por los cuales se deba castigar a una persona con pena privativa de libertad o con limitativa de derechos, etcétera, ¿no? Que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, hasta aquí quiero que quede claro lo que les quiero mencionar. La punibilidad no es parte de la teoría del delito, es un elemento secundario de la teoría del delito, porque su presencia no determina si la conducta o si es que el hecho es delito o no, sigue siendo delito. Otra cosa es que la punibilidad es lo que se analiza luego de que esa conducta, de que ese delito se haya analizado, si es que merece o no merece una sanción penal, ¿ok? A ver, y aquí es lo que les pasaba a detallar. ¿Cuál es la regla general? Cuando estamos frente a un comportamiento típico, antijurídico y culpable, es punible. Esa es la regla general. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, a toda regla hay excepciones. ¿Y qué es la excepción, en este caso de la punibilidad? En determinados delitos, ojo, no en todos, pero en determinados delitos, aparece la categoría de punibilidad, lo que les explicaba aquí, en el último punto, la categoría de punibilidad. Se trata de circunstancias ajenas a la consideración del delito como un injusto culpable. Es decir, ya no tiene nada que ver con el delito ya está cometido, ya sé que existe un delito. Ahora voy a analizar si es que merece o no merece una pena. ¿Me voy a entender? El hecho de que no se imponga una pena no quiere decir que ese hecho cometido no sea delito, ojo, pero que inciden en la necesidad de aplicar una pena, lo que pasaba a comentar. ¿Ok? Quiero que quede claro esta idea. Se trata de circunstancias ajenas a la consideración del delito como un injusto culpable. ¿Ok? Estas excepciones, esta categoría del delito, categoría de la punibilidad, se divide en dos, en una manifestación positiva y en una manifestación negativa. Así como la tipicidad tiene su faz negativa y su faz positiva, la antijuricidad tiene su faz positiva y la faz negativa, la punibilidad también tiene sus fases, positiva y negativa. La positiva está relacionada o se manifiesta en las condiciones objetivas de punibilidad. ¿Por qué es una manifestación positiva? Porque como su nombre lo dice, condición objetiva de punibilidad. Es decir, que va a determinarse un hecho, alguna situación que haga que esa conducta, que esa acción considerada delito, sea merecedora de una pena. Si es que no existe esa circunstancia, esa institución dentro del hecho punible, dentro del delito, no se va a poder imponer una pena. Y la manifestación negativa
está relacionada a las excusas absolutorias. ¿Y por qué se dice manifestación negativa? Porque su nombre lo dice, excusa absolutoria, no va a merecer una sanción. Esa conducta, ese hecho típico, notorio y culpable, no va a merecer una sanción. ¿Ok? Y aquí vamos a pasar a desarrollar, le voy a pasar a conceptualizar de manera mucho más amplia, de manera mucho más detallada, qué significa estas dos instituciones de la categoría de la punibilidad. En primer lugar, las condiciones objetivas de punibilidad son circunstancias que deben añadirse a la acción que realiza el injusto culpable. Ojo, injusto culpable, el injusto se le señala a una conducta típica y antijurídica. El culpable, obviamente, porque está dentro de la categoría de culpabilidad y no existe ninguna causa que exime de culpabilidad a este sujeto que ha cometido la conducta. Entonces, son circunstancias que deben añadirse a ese injusto culpable para que genere la necesidad de la intervención penal. Ojo, que estamos entendiéndolo esto o está relacionado al principio de última ratio, o también conocido el principio de mínima intervención del derecho penal. Ojo, tiene que siempre analizarse todo dentro de los principios. Los principios son básicos. Un ejemplo, para que ustedes me puedan entender. Artículo 168A del Código Penal antes de la modificación. En diciembre del 2019 se modificó ese artículo, porque ese artículo contenía una condición objetiva de punibilidad. El artículo 168A habla acerca del atentado contra la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué mencionaba esto? Que el empleador que ponía en riesgo a sus trabajadores, depende de su actividad, es decir, no le proporcionaba las medidas de seguridad, no le proporcionaba la indumentaria correcta, trabajaban en condiciones que podrían afectar fácilmente a la integridad de la persona, no eran sancionables o no eran merecedoras de una pena, mejor dicho, si es que previamente no habían sido notificados con la autoridad competente, en este caso SUNAFIL, de haber o de subsanar estos errores. Muchos de ustedes me dirán, ya, pero eso se podría analizar dentro de la tipicidad, con un elemento del delito, como un elemento del tipo penal. Pero a ver, para que todo lo que se analice dentro de la tipicidad tiene que ver con una cuestión de riesgo permitido o riesgo no permitido. Si analizamos los filtros de la imputación objetiva. Sin embargo, si es que esta circunstancia, por ejemplo, una notificación previa de la entidad competente de haber o de haber subsanado estos errores y a pesar de haber sido notificado, no lo ha subsanado y se cometió un accidente de trabajo en una corporación, en una organización, ahí sí merece una sanción. Eso ya es una condición objetiva de punibilidad. No se puede analizar dentro de la teoría del tipo, en este caso de la tipicidad, porque no estamos dentro del análisis de un riesgo permitido o no permitido, sino que estamos hablando de circunstancias que se añaden a la acción que realicen injustos. ¿Ok? En este caso, de una notificación previa. Bueno, a partir del año 2019, en diciembre, justo y ustedes deben haber escuchado, aquí en Lima entiendo que la mayoría aquí son de Cerro Pasco, ¿verdad? Porque la Universidad de Cerro Pasco. Aquí en Lima hubo un caso bastante mediático sobre McDonald's, que jóvenes trabajando de madrugada en McDonald's limpiando sus instalaciones fallecieron electrocutados. Solamente muchos de ustedes lo han escuchado. A raíz de ese accidente que hubo, se modificó este artículo y se quitó la condición objetiva de punibilidad de notificación previa de la entidad administrativa competente. Ahora, cualquier empleador que no es diligente con sus trabajadores y no le emplea una correcta indumentaria, una capacitación idónea, puede responder penalmente por el delito de atentado contra la seguridad y salud en el trabajo. Porque ya no existe esa condición objetiva de punibilidad. En pocas palabras es, dependo de esto para sancionarte. En este caso, la notificación previa. Antes existía, ahora ya no. Se puede sancionar sin ningún problema. Otro ejemplo es el delito financiero de concentración crediticia antes de su modificatoria, porque también se modificó. El legislador trata ahora de suprimir las condiciones objetivas de punibilidad porque limita en su aplicación a sanción. Yo tengo mis reparos porque el derecho penal es de última ratio, entonces no puede sancionar cualquier conducta. Hay alternativas de solución. Pero el delito financiero de concentración crediticia se mencionaba que se iba a sancionar siempre y cuando esta institución bancaria, esta institución financiera, sea declarada en insolvencia. ¿Ok? Eso es un proceso aparte. Y no podía
es decir, los administradores de esta institución financiera, etcétera, responder penalmente por el delito de concentración crediticia porque la institución financiera, mientras que no sea declarada en insolvencia, no estaba dentro de la categoría de lo que señalaba el delito. Por lo que esta condición objetiva de punibilidad no le permitía sancionar penalmente, o la reacción penal o el castigo penal que el Estado impone a esta conducta, porque había ese meollo, ¿no? O sea, falta que se declare en quiebra. Condición objetiva de punibilidad. Espero que haya quedado claro acá. Si hay una duda, por favor, díganme. Excusas absolutorias. Excusas absolutorias, es decir, a pesar de haber cometido alguna acción típica ante juicio culpable, no te vamos a sancionar penalmente. Por ejemplo, son circunstancias, dice un concepto, son circunstancias referidas al hecho o al autor. Recordemos que en la condición objetiva de punibilidad había mencionado que son circunstancias que deben añadirse a la acción para que puedan ser sancionadas penalmente. Las excusas absolutorias son circunstancias que se refieren al hecho o al autor, cuya concurrencia o aparición posterior al hecho delictivo excluye su responsabilidad. Por ejemplo, siempre con un ejemplo se entiende mejor lo que se explica. Artículo 208 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 208 del Código Penal? Exime de responsabilidad penal a los familiares. Voy a citarles el artículo para que puedan entender de manera mucho más clara. Artículo 208 del Código Penal. Excusa absolutoria, exención de la pena. Artículo 208 del Código Penal. No son reprimibles, es decir, no son castigados, sin perjuicio de la reparación civil, por esa parte, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que causen los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta. El consorte viudo respecto a los bienes de su difunto cónyuge mientras no haya pasado al poder tercero. Y los hermanos y cuñados, si viviesen juntos, la excusa absolutoria no se aplica cuando el delito se comete en contexto de violencia contra mujeres o internación familiar. Esa es una excepción. Pero entre familiares hay una excusa absolutoria bastante clara que señala que no son punibles lo que les acabo de señalar. El Código Penal lo desarrolla de manera clarísima, una excusa absolutoria bastante común, bastante conocida para citar. Otro ejemplo es en el artículo 189 del Código Tributario, se señala lo siguiente, palabras más, palabras menos, parafraseando. No se va a sancionar por una cuestión por una comisión de delitos tributarios a la persona que logra, a la persona jurídica, en este caso, persona natural o quien sea, al sujeto obligado a tributar, si subsana el monto que debe a la institución. Es decir, si estoy cometiendo delito de evasión tributaria, defraudación tributaria, evasión de impuestos, etc., yo tengo una deuda. ¿Cometo un delito? Sí, cometo un delito. Pero si yo subsano esto, es decir, ya te pagué, le pago le pago a la entidad, ya pues ya pagué. ¿Cuál es la sanción o cuál es el motivo de imponerme un castigo si ya cumplí con el objetivo, que era el no cumplimiento de mi deuda? Ya la pagué. Entonces es una excusa absolutoria. El artículo 189 del Código Tributario señala esto de forma muy clara, porque dice que no se va a aperturar o no va a reaccionar el fuero penal si es que se logra subsanar ese detalle de la deuda tributaria, porque obviamente entendemos una cuestión de última ratio, una cuestión de necesidad de la pena. Sería absurdo ya poder sancionar a alguien que ya cumple con el objetivo. Y esto también me trae a colisión el ejemplo de la omisión a la asistencia familiar. Porque si yo estoy con un proceso penal, por ejemplo, yo, José Arturo Matos, tengo un proceso penal de omisión a la asistencia familiar, no cumplo con pagar mis pensiones, el juzgado me requiere y ya me corre traslado al Ministerio Público y el Ministerio Público ya de frente, obviamente, me quiere sancionar penalmente. Si yo ya pagué mi deuda que tenía, ¿merece ya ahora en prisión? ¿Qué es lo que se está discutiendo en el delito de omisión a la asistencia familiar? El no pagar mi deuda con el menor, obviamente, o la renuencia de hacerle caso al juzgado de no pagar. La esencia del delito es esa, ¿no? Se protege al menor alimentista. Si yo ya pagué mi deuda, estoy dentro, puedo usar esta causa, esta institución de excusa absolutoria porque ya no hay, ya pagué mi deuda,
mi obligación ya está cumplida. ¿Por qué me vas a meter a prisión? Sería muy absurdo que yo haya pagado, que yo haya cumplido mi responsabilidad y que mi condena sea por no cumplir cuando yo ya la cumplí. No sé, ya no existe esa causal por la cual me querían meter a prisión. Entonces, no sé si quedó claro. Hasta aquí, por favor, alguna pregunta, alguna duda, dígamela, por favor, para ser consciente de lo que estoy explicando, si es que ha quedado claro. Porque a partir de aquí ya vamos a pasar a desarrollar otras cosas mucho más generales y mucho más concretas. Sin embargo, quería que quede claro esta idea, ¿no? De la punibilidad. La punibilidad no es considerada, a menos desde mi visión, y ustedes miran la suya, un elemento del delito, porque la punibilidad no siempre está presente. Un hecho puede ser atípico, antijurídico, culpable, pero no siempre merece una pena. ¿Por qué? Por los motivos que le acabo de explicar. Dentro de la punibilidad existen las condiciones objetivas de punibilidad y la causa solutoria. Ambas, por ejemplo, la condición objetiva de punibilidad tiene dos visiones, una para eximir de responsabilidad y otra para imponer sanciones. En cambio, la excusa absolutoria siempre tiene el fundamento de no imponer sanciones a las personas que están siendo investigadas, procesadas, condenadas. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a esperar al final si hay alguna pregunta, voy a pasar a seguir desarrollando para ganar tiempo y ser más productivos. No pretendo tampoco quitarle mucho tiempo ese domingo, sé que tienen algunas cosas que hacer. Entonces, eh, pasando a la siguiente, miren, en el artículo 28 del Código Penal, como les decía, está detallados cuáles son los tipos de pena. ¿Ok? No voy a pasar a hablar sobre teorías de la pena, porque la teoría de la pena ya considero que es una cuestión ya de desarrollarlo con mucho más tiempo y en un ámbito quizás presencial, porque es un tema más tedioso, más dogmático que, estoy sincero, les puedo aburrir. Hablar de la pena retributiva, de la pena, de la fundamento de la pena, finalidad de la pena, o sea, estoy yendo directo al grano, ¿ok? Ya si es que la coyuntura lo permite y si es que el destino lo permite, presencialmente podría explicarles de manera mucho más amplia sobre la teoría de la pena y cuál es el que lo acoge, etc. Pero, para ser concretos, el Código Penal, en el artículo 28, señala cuáles son los tipos de pena. Hay 4 tipos de pena. 4 tipos de pena. Está la pena privativa de la libertad, la más conocida. La pena privativa de libertad, la más conocida, que va desde los 2 días hasta los... ¿Cuánto? Cadena perpetua, ¿no? ¿O hasta cuánto es la pena? A ver. La pena privativa de libertad, ¿desde cuándo va? Por favor, De, participen. de 2 días a 35 años y la extemporal creo cadena perpetua. Ya, está bien, sí, está bien. De 2 días hasta 35 años. La cadena perpetua per se no existe porque a los 35 años se revisa la cadena perpetua, ¿no? Si es que merece seguir en prisión, si es que hay algunas cuestiones de salud, por la edad, por la rehabilitación, la ideología, etcétera, no existe. Por casos exceptos como bueno, Abimael Guzmán, ¿no? Porque ya por terrorismo, esas cosas sí ya no se revisan. Pero de 2 días a 35 años, como lo ha señalado su compañera, es la pena de privativa de la libertad. La pena restrictiva de la libertad se aplica básicamente es muy simple, se aplica para personas extranjeras que están condenadas y una vez que culminan su pena aquí en prisión, son expulsadas del país. Ahora, pues, ¿no? Que por la coyuntura existió mucha migración de personas procedentes de Venezuela, algunos de ellos han sido condenados por algunos delitos que se han cometido, ojo, porque algunos vienen a delinquir, otros vienen a trabajar, pero aquellos que están en prisión al momento de cumplir su condena en prisión, pueden ser expulsados del Perú tranquilamente. Es más, van a ser expulsados del Perú por la aplicación de esta pena, la pena restrictiva de la libertad. O sea, expulsa del país a la persona extranjera que cometió y aquí cumplió su condena en el Perú. La pena limitativa del derecho. La pena limitativa del derecho tiene otras 3 penas, por así decirlo, subpenas. La pena limitativa del derecho se divide en las prestaciones de servicio a la comunidad, las limitaciones de días libres y la inhabilitación. Repito, prestación de servicios, limitación de días libres y la inhabilitación. La prestación de servicios humanitarios, ya saben ustedes cómo se aplica, ¿no? A veces suelen hacer ayuda a la comunidad, por ejemplo, pueden estar ayudando en acomodar los jardines de la ciudad, ayudar a recoger la basura, etcétera, etcétera. La limitación de días libres es a ciertos días que no puedes salir
disfrutar de tu capacidad locomotriz, así, libertad, no. Y la inhabilitación es si es que, pues, por ejemplo, no puedo, si me dedico a tratar con el Estado, me inhabilitan por cierto tiempo para, pues, contratar con el Estado o ejercer un cargo público. Por ejemplo, me inhabilitan para poder manejar mi carro de por vida, si es que estoy condenado por una cuestión de accidente de tránsito, me pueden quitar la licencia y no puedo volver a gestionar esta, me inhabilitan. Y la multa, pues, como ustedes ya saben, la multa son una pena pecuniaria, una sanción pecuniaria, sanción de patrimonial, que se le pone a la persona para que pueda pagarlo. Ojo, que la multa es muy distinta a la reparación civil, ¿ok? La multa es una sanción que impone el juzgado, el juez, al momento de sancionar, pero que básicamente esta está destinada al Estado. En cambio, la reparación civil está destinada a los agraviados en el proceso penal, pero previamente a esto deben haberse constituido como actores civiles, ¿no? Eso, sí, no quiero marearlos, si es que aún no han llevado procesal, etcétera, pero la multa es muy diferente a la reparación civil, ¿ok? Tiene también su determinación, tiene varias cositas ahí previamente antes de aplicarse. La multa va dirigida al Estado y la reparación civil hacia los agraviados en el proceso penal. Por ejemplo, en un delito de daños o sea, es hacia bienes, me condenan por daños, me ponen una multa, una pena privativa de libertad, supongamos, y aparte me ponen una multa para pagar al Estado, no sé, de 100 soles, 200 soles, son muy bajas en realidad, pero el titular del bien dañado, si es que se ha constituido como actor civil en el proceso penal, me puede pedir en vía penal una indemnización, obviamente bajo los fundamentos de la teoría de los daños, responsabilidad civil, y ese monto va directamente hacia ellos, ya no al Estado. Esa es la diferencia entre multa y reparación civil, ¿ok? Y aquí hay un tema. Y las medidas de seguridad, seguramente muchos de ustedes han escuchado, las medidas de seguridad, ¿son penas? No están aquí. El Código Penal solamente regula como penas estos cuatro tipos. Pena privativa de libertad, pena restrictiva de la libertad, pena limitativa de derecho y la multa. Pero no se habla, por ejemplo, de la medida de seguridad. Tampoco vemos las famosas consecuencias accesorias que son atribuibles hacia las personas jurídicas, empresas, que por cierto es mi tesis, ¿no? Sobre compliance. No están. Son penas. ¿Qué son entonces? Y las medidas de seguridad, como le estaba acá el interrogante, el fundamento es que la medida de seguridad va relacionado directamente con la imputabilidad. ¿Qué es la imputabilidad? De imputable, no es imputable, reprochable, no reprochable, responsable, no responsable. Estamos dentro del elemento de culpabilidad. Ya no estamos hablando de la punibilidad, sino de la culpabilidad, el último elemento de la teoría del delito. Y se aplica a los sujetos, a las personas naturales, cuando están dentro de algún supuesto del artículo 20, inciso 1. ¿Qué nos habla el artículo 20, inciso 1? Aquella que exista una a falta de discernimiento, alguna discapacidad psicológica, tener algún trastorno mental, ya sea, ya sea completo o sea pues tratable. Entonces, las medidas de seguridad no son penas, ¿ok? Las medidas de seguridad no son penas, ¿ok? ¿Y qué son entonces? Es una medida por su propio nombre lo dice, medidas de seguridad son medidas preventivas, es decir, está pensado en prevenir que un sujeto pueda cometer futuros delitos, pero que no es responsable de los mismos, porque no ha estado en sus, como se dice, en sus 5 sentidos para poder cometerlos. Hay requisitos para aplicar la medida de seguridad, ojo. Uno, que el sujeto debe haber realizado un hecho previsto como delito, es decir, no sé, que haya cometido en el delito del artículo 106, homicidio simple, o que haya cometido el delito de robo, de hurto, etc. Creo que esté en el Código Penal, que sea catalogado como delito. Y, ojo, y es copulativo, no es o, y que el sujeto cometa un hecho previsto como delito y existe un pronóstico de peligrosidad postdelictual. ¿Qué quiere decir este pronóstico de peligrosidad postdelictual que les expliqué hace un momento? Que exista la posibilidad de que futuramente se cometa lo mismo. El Estado tiene que prevenir que se dañen bienes jurídicos y que no se le pueda sancionar a esta persona. Por ejemplo,
esto por eso digo que se le aplica a inimputables, esto es para inimputables. Un inimputable parcial, por ejemplo, son los alcohólicos. Los alcohólicos parcial, ojo, y ¿cuál es un inimputable extremo, completo, como quieras llamarlo? Las personas, por ejemplo, que tienen un esquizofrénico, por ejemplo, una persona que tenga pues síndrome de Down, una persona que le falte discernimiento para pensar con normalidad, sino que ve la realidad de manera distinta. Esos son los inimputables, que cometen o hacen actos sin medir o sin saber las consecuencias de los mismos. Solamente los hacen porque obviamente su capacidad mental, su capacidad de ver la realidad es distinta a una persona común y corriente como nosotros. ¿Ok? Entonces, el Estado dice, yo no puedo sancionar o yo no puedo meter a prisión a estas personas porque obviamente sus conductas no están bajo sus 5 sentidos, pero tengo que hacer algo para prevenir que se vuelvan a cometer. Si un esquizofrénico mata a alguien, no lo puede meter preso. ¿Y qué el Estado va a decir? Ah, no puedo meterlo preso, pues ¿qué se va a hacer? Otra vez comete otro delito y otro delito. Y no se le puede sancionar penalmente, es decir, hay un peligro, ¿no? Por eso se le llama pronóstico de peligrosidad postdelictual. Es un peligro en la sociedad. ¿Ok? Entonces el Estado para eso crea las medidas de seguridad, que pueden ser de dos tipos, ojo, la internación y el tratamiento ambulatorio. La internación, que son las más conocidas, por ejemplo, a un esquizofrénico, a una persona pues, que tiene problemas mentales, se le interna en el Arco Herrera, ¿no? Que están ahí todas las personas que tienen trastornos psicológicos. Y el tratamiento ambulatorio, por ejemplo, es para un alcohólico. Un alcohólico no las 24 horas del día para inconsciente, solamente cuando obviamente se va a tomar y de manera excesiva. Un tratamiento ambulatorio es que se va a una rehabilitación. Los drogadictos también cuentan en este aspecto, porque bajo un tratamiento que no necesariamente tiene que ser internado, pueden superar este mal y pueden evitar cometer delitos bajo estos estupefacientes, estas drogas que los ponen en un estado de inconsciencia. ¿Ok? Esas son las medidas de seguridad. Son medidas de prevención para vivir en armonía, para evitar cualquier daño de bien jurídico y no pueda ser sancionado penalmente. Porque recordemos que todo daño, como regla general, que todo daño a los bienes jurídicos son castigados penalmente. Excepto si es que se encuentra o si es que se ha cometido por un inimputable, ¿no? Que para eso el Estado prevé las medidas de seguridad. También tenemos, ya hemos hablado de las penas, los tipos de pena, también hemos hablado sobre la medida de seguridad, pero también nada es eterno, ¿no? Nada es eterno en esta vida, así como sus relaciones también terminan, también se extingue la responsabilidad penal. ¿No vale llorar, por favor? La acción penal se extingue, ojo aquí, una cosa es la acción penal, la extinción de la acción penal, y otra cosa es la extinción de la ejecución de la pena, ¿ok? Primero, la acción penal se extingue por muerte del imputado, por prescripción o por amnistía. Esa amnistía es, entre palabras más, palabras menos, el perdón del Congreso. El Parlamento es quien otorga este beneficio penitenciario, si queremos llamarlo así. La muerte del imputado, prescripción o amnistía. Dos, cuando se extingue también la acción penal por autoridad de cosa juzgada, es decir, que ya ha sido sancionado penalmente por este delito y pues no se puede reabrir el caso. No, ya me sancionaron, ya no puedo pagar a veces por lo mismo. Cosa juzgada. Y tres, en delito de acción privada, por ejemplo, las querellas, ¿ok? Los delitos de difamación, injuria y calumnia, se extingue por el desistimiento. Como es delito de acción privada, la persona que denuncia se puede decir el mismo. ¿Ok? Ojo, acción penal, la extinción de la acción penal. Ahora, la extinción de la ejecución de la pena. La acción penal es antes de la condena. La ejecución de la pena es cuando ya está condenado. Y la ejecución de la pena se extingue por muerte del condenado, amnistía, indulto y prescripción. Igual, muerte del condenado, porque ya estás en prisión, falleció el interno, pues ya se extinguió la acción, la ejecución de la pena, se interrumpe. La amnistía, el Congreso lo otorga pues un beneficio. El indulto, el presidente de la República le otorga el perdón, ¿no? Y la prescripción, ¿ok?
2, el cumplimiento de la pena. Si ya me condenaron por 6 años, ya cumplí los 6 años, pues tengo que salir de prisión. Ya se extinguió la ejecución de la pena. La exención de la pena. Artículo que está regulado en el artículo 68 del Código Penal. ¿Qué es la exención de la pena? Cuando, por ejemplo, hay un delito, más que todo parecido a las faltas. Es como, por ejemplo, cuando un delito está catalogado por no más de 2 años, pues ahí vale la pena mandar a una persona a prisión. O solamente se aplica alguna pena de ¿cómo se llama el nombre que se me fue? La pena limitativa de derecho, solamente se aplica una multa. Esas clases de pena no merecen ir a prisión. Entonces ahí el juez lo que hace es una exención de la pena y pues solamente impone una moneda de multa, una pena bastante baja por una cuestión de la proporcionalidad del hecho con la sanción, obviamente. Y por último, perdón del ofendido en delitos de acción privada. Otra vez, los delitos, los querellas, los delitos que tienen que ver con calumnia, difamación o injuria. ¿Sí, chicos? Hasta aquí todo claro. Al final vamos a responder las preguntas si es que las hay sin ningún inconveniente. Otro tipo de consecuencia jurídica del delito. ¿Cuál ustedes creen que falta? ¿Por ahí alguien? La consecuencia jurídica del delito por excelencia es la pena, ¿no? Pero ¿hay otro? ¿Ustedes qué creen? A ver, un premio, ¿eh? Les daría, pero estoy muy lejos. ¿Qué otra consecuencia jurídica del delito existe o falta que desarrollemos? Ojo, consecuencia jurídica del delito, no pena. Porque la pena es parte de la consecuencia jurídica del delito. Pero entonces, ¿qué otro tipo de consecuencia jurídica del delito que también hace función de un símil, si queremos llamarlo así, en términos prácticos de pena, porque también se impone sanciones? Pero, ¿qué es lo que falta? ¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre qué es lo que falta o cuál no hemos hablado? Las consecuencias jurídicas, las consecuencias accesorias que son aplicables a las personas jurídicas, chicos. Esto ya es un bonus track para ustedes que lo voy a desarrollar muy concreto. Así como a las personas naturales se les aplica penas, a las consecuencias jurídicas se les aplica consecuencias accesorias. Hay una discusión en la doctrina que no voy a pasar a desarrollar, si es que las consecuencias accesorias son penas o no son penas. En primer lugar, para mí no son catalogadas como penas, tampoco son catalogadas como medidas de seguridad, a pesar de que a la persona jurídica se le sanciona en base al artículo 105 y 105A del Código Penal por ser un sujeto peligroso, por la peligrosidad objetiva de la persona jurídica, no se le puede catalogar dentro de medidas de seguridad porque la persona jurídica no es un inimputable, pues sería un despropósito. Entonces, si no son penas o no son medidas de seguridad, ¿qué cosa es? Ya vamos a desarrollar lo que es. Sin embargo, quiero pasar a desarrollar un poquito. Creo que es interesante y creo que también es bueno que lo sepan. Las consecuencias accesorias en nuestro Código Penal, en nuestra legislación peruana, está regulada en el artículo 105 y 105A del Código Penal, a partir de la vigencia de nuestro código que tenemos en el año 91, ¿ok? Pero también existen leyes especiales que la regulan. Por ejemplo, en la Ley Tributaria, artículo 17, que está en el Decreto Legislativo 813, también está en la Ley Penal Aduanera, artículo 11, que es la Ley número 28008. También estaba, porque a partir de la vigencia de la ley 3424, que regula la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, ya no se aplica, pero en el artículo 8 de la ley de lavado de activos, ahora esa ley se aplica solamente para la ley de responsabilidad autónoma, pero también se aplica en la ley contra el crimen organizado, artículo 23 de la ley 30077. Solamente en la historia del Perú se han aplicado en estos 4 casos las consecuencias accesorias hacia personas jurídicas, al menos son los conocidos. Solamente en estos 4 casitos nada más. Caso Utopía, seguramente que no lo han escuchado también. Caso Cruciat, Canal 4. Caso Business Track, que es una empresa. Y caso Caudalosa, que es una minera en Huancavelica, por contaminación ambiental. Solamente en estos 4 casos se han aplicado las consecuencias accesorias, es decir, penas hacia las personas jurídicas, si queremos llamarlo así. Ojo, que no son penas, pero si queremos llamarlo así para una cuestión de que se entienda, solamente en estos 4 casos a lo largo del tiempo. Desde el 91 al 2001, 10 años. Al 2010, 20 años. Al 2020, 30 años, imagínense. 30 años y solamente 4 casos. Algo está mal ahí, ¿no? Bueno, será discusión de otra clase porque esto es distinto, pero también es parte de las consecuencias jurídicas del delito y que creo que también es importante que lo sepan.
Entonces, como les decía a ustedes, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias o sanciones hacia las personas jurídicas, hacia las empresas? Como digo aquí, no se puede dar la categoría de penas, ya que no está considerada dentro de los tipos de pena de nuestro Código Penal, artículo 28. Tampoco se le puede atribuir la categoría de sanciones administrativas, ya que toda sanción administrativa es plausible de ser impugnada ante el Poder Judicial o no, a través de una acción contenciosa administrativa, ¿verdad? Lo cual aquí es imposible porque la sanción la emite el propio juez, no una entidad administrativa. Así que un sector de la doctrina, a la cual considero yo que es bastante coherente, hace énfasis en que no se le puede considerar penas o medidas de seguridad, sino que se debe implementar un tercer género de consecuencias jurídicas del delito. Es una cuestión de sanciones penales especiales, ¿ok? ¿Por qué sanciones penales especiales? A pesar de que no sean penas, porque se han cometido por un juez penal, dentro de un proceso penal, y le impone dentro de, y la persona jurídica tiene pues todos los derechos de un imputado. Aquí un poquito de jurisprudencia, si es que a ustedes les interesa. El Acuerdo Plenario 7/2009, en el fundamento número 11, ha dimensionado lo siguiente. Si bien subsiste un delineado debate doctrinal sobre el concepto y la naturaleza que corresponde a señalar esta modalidad de consecuencias accesorias, su estructura, operatividad, presupuestos y efectos permiten calificarlas como sanciones penales especiales. Es la parte más importante que creo que deben saber. La Corte Suprema ha señalado que estas categorías deben ser configuradas, catalogadas como sanciones penales especiales, ¿ok? Ojo, que yo considero que ya debe existir un acuerdo plenario respecto a estos temas mucho más modernos, porque en el 2009, en el 2021 ya estamos un poquito desfasados, pero es lo que tenemos hasta ahora. Otro pronunciamiento que es en el fundamento número 12, el subsiguiente del anterior. Como dice acá, no son pues un complemento dependiente o accesorio a una pena principal que se imponga al autor del delito. Su calidad accesoria, vicaria o paralela, es decir, depende siempre de la sanción de la persona natural, deriva más bien de un requisito o condición esencial que implícitamente exige la ley para su aplicación. No se puede imponer consecuencias accesorias a las empresas si es que la persona natural ha sido absuelta. Tiene que ser sí o sí sancionada penalmente, condenada. ¿Ok? La norma te exige esto. ¿Y cuáles son las sanciones que se le puede imponer a una persona jurídica? Así como a la persona natural se le puede poner pena privativa de libertad, pena restrictiva de derecho, pena limitativa de derecho y pena de multa, a las personas jurídicas no le puede llevar a prisión, obviamente. Entonces, ¿cuáles las sanciones que se le imponen? Las multas, sanción pecuniaria, la disolución, que es la pena de muerte para las personas jurídicas, es decir, que se extingan, la suspensión de actividades sociales por un plazo no mayor a 2 años, es decir, que suspendía su actividad, la clausura de locales, es que tiene sucursales, la prohibición de llevar a cabo alguna actividad en específico que sabe el juzgador que puede ser peligroso para la sociedad y que puede cometer delitos, la inhabilitación, si es que esta empresa contrata con el Estado, y una intervención judicial que básicamente es lo que dispone el juez para que la persona jurídica pues sea necesario para salvaguardar los intereses o derechos de los trabajadores, ¿no? En la ocasión de evitar que no se les pague, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado, espero haber sido productivo. Acá están mis contactos para lo que ustedes quieran, para lo que ustedes podamos conversar, podamos discutir, podamos compartir. Bueno, muchas gracias, Brad, muchas gracias a este centro de estudio de Cerro Pasco y ha sido un honor con ustedes. No hemos hablado de la reparación civil, que también es una consecuencia jurídica del delito, porque ya tiene más particularidades de derecho civil que de penal. Y como la sesión era de punibilidad, no quería tampoco irme más allá. Así que espero haber sido productivo, estimados.